En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Jesús es la respuesta a las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. En él se cumplen esas promesas de que Dios enviaría a un Salvador, que sería el Mesías, descendiente de la tribu de David. Jesús tiene conciencia de que es el Hijo de Dios y por lo tanto les dice a sus discípulos que tienen que sentirse dichosos por lo que ven y por quien oyen, porque Él sabe que es el Salvador. Sus discípulos al principio no comprendieron aquello que el Señor les dijo, hasta que no recibieron el Espíritu del Señor resucitado, que les abrió el entendimiento y les hizo entonces comprender que todas las Escrituras, que las profecías se cumplen y hablaban de Cristo, y que por lo tanto Él es el cumplimiento de las promesas que Yahvé había realizado al pueblo elegido. Pudiera ocurrirnos a nosotros algo también similar. Nosotros creemos en Dios, venimos a misa porque creemos que Jesús es el Mesías y el Salvador. Es verdad, pero ¿cuántas veces en la vida los dones que hemos recibido de Dios no dan fruto porque, en cierto modo, no valoramos lo que significan ellos mismos? Recibir a Jesús en la Eucaristía debería significar para nosotros abrazar el amor de Dios y, por lo tanto, dejar que la gracia de Dios transforme nuestra vida. Y uno dice, pero si he recibido a Cristo es porque creo en Él. Sí, crees en Él, pero ¿crees en su palabra? Crees en Él, pero crees en su manera de vivir, de amar, en su justicia. O por el contrario, dices que crees en Él, pero en cuanto sales de la iglesia, tu forma de comportarte es la de un pagano, es la de una persona que no tiene fe, es la de una persona que no se hubiera encontrado con el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Eso por una parte. Recibir a Cristo, escuchar a Cristo, debería implicar la obediencia a aquello que Él nos pide, la docilidad para hacer su voluntad, aunque a veces eso implique esfuerzo, sacrificio o negación a lo que nos piden nuestras pasiones. Muchas veces nos cuesta nadar contracorriente, ir en contra de lo que nuestras pasiones o nuestro corazón nos pide, porque en el fondo nos falta fe, confianza, nos falta creer que las palabras de Cristo no son palabra de hombre, sino palabra de Dios, aunque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En segundo lugar, la ingratitud nos hace no valorar los dones que el Señor nos da. ¿Y qué significa no valorar los dones que el Señor nos da? ¿Que no tenemos problemas? ¿Que no tenemos dificultades? Todo hijo de vecino tiene dificultades y todos tenemos problemas. Es más, Cristo se hizo problema, pecado, para salvarnos del pecado. Es decir, Él nos enseña que no hay que huir de la cruz. Él nos enseña que lo que hay que hacer es transformar el mundo con amor y que, por lo tanto, cuando tú abrazas tu cruz, cuando la ofreces, cuando no huyes de ella, sino que transformas el mundo poniendo amor, estás siguiendo, por tanto, sus pasos. Pero ¿cuántas veces, teniendo dones, tantos que el Señor nos ha concedido,
Vivimos en la continua queja. Solo nos quejamos porque no valoramos suficientemente lo que tenemos. Solo vemos lo negativo de esta comunidad, de esta persona con la que me cruzo en la vida, de mi esposo, de mi esposa, de los problemas que tengo en el trabajo. Pero no ves lo positivo. Solo te quejas porque no valoras los dones y talentos que Dios te ha dado. ¿Que tienes problemas? Claro que sí, pero solo ves los problemas, no ves también los dones. Si fuéramos más agradecidos, veríamos y valoraríamos más los dones que tenemos que no los problemas que tenemos. Valoraríamos más los talentos que el Señor nos ha concedido y no tanto los tropiezos que a veces cometen los que están a nuestro lado. Porque ¿cuántas veces nos encontramos en la vida con personas que solo se dedican a ver lo negativo? Y así no se puede vivir. De esa manera vives en una angustia constante, en una queja constante, de manera que solo ves lo negativo y no lo bueno de las cosas. Jesús viene como cumplimiento de las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel y te exige un comportamiento determinado, te exige pagar el precio por seguirle a Él. Y ese precio significa negarte a ti mismo, luchar contra tus pasiones desenfrenadas, pedir perdón si te has equivocado, ser humilde para también conceder el perdón a los demás y no mirar por encima del hombro al otro. En definitiva, exige negación a aquello que te esclaviza. Muchas veces nos cuesta darnos cuenta de que sí merece la pena, de que merece la pena hacer lo que el Señor nos pide, aunque exija un precio, porque ese precio es mucho más barato, no exige tanto como el precio de la esclavitud a la que te lleva el pecado. Aprendamos a valorar lo que significa habernos encontrado con Cristo. Aprendamos a dar las gracias y a no tener solamente el quejido y el lamento en nuestros labios. Convivir con una persona que solo se queja se convierte en odioso. En cambio, compartir la vida con una persona que da las gracias, que ve los dones que Dios le ha dado, que aunque tenga problemas, valora más los dones y regalos que el Señor le ha concedido, es vivir en una sociedad mejor. Aquel que se queja te hace la vida insoportable. Aquel que da las gracias, aquel que vive con ilusión y con agradecimiento, hace la vida más fácil de los que están a su lado. Dichosos vosotros, les decía Cristo a sus discípulos. ¿Tú te sientes dichoso o vives instalado en la queja? Si vives instalado en la queja es porque no valoras los dones que tienes. Claro que tu mujer, que tu marido, que tus hijos tienen defectos. Es que tú no los tienes. Aprende a valorar los dones del otro, aprende a dar las gracias y de esa manera estarás reconociendo los talentos y dones que el Señor te ha concedido. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.